Bendiciones. Hoy traemos una enseñanza, la cual quiero ser claro antes de introducirme en todo esto. Quiero ser claro antes de empezar a hablar esto. De lo que la enseñanza que traemos el día de hoy es una enseñanza neutral. Quiero ser claro en esto desde el principio. Cuando me refiero a la palabra neutral, lo que estoy diciendo es que no vengo a decirles a ustedes que es así, tampoco estoy diciendo que no es así. Es neutral. Pero en esto quiero sacar una poderosa enseñanza, la cual el Espíritu Santo nos quiere dar en esta hora. Amén. Entonces, y vamos a introducirnos. Y para introducirnos a este tema, vamos a ir rápidamente al libro de Apocalipsis, su capítulo 22. Y estaremos leyendo el capítulo 22 y el versículo 18 y 19. Vamos a leerla honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Quiero repetir el 19. Y si alguno quitare de las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Amén. Entonces, lo peligroso y lo delicado que es nosotros como predicadores, el hablar de un tema cuando realmente no sabemos a profundidad del tema. Dice la Biblia que automáticamente nos dice que hay de aquel que le quite o le agregue la palabra. Es tremendo esto. Entonces, si no sabemos sobre un tema, no debemos exponerlo al público. Entonces, y Pablo en sus cartas nos habla claro que para este tiempo se levantarían falsos maestros, se levantarían hombres que predicarían conforme a su concupiscencia, hombres que predicarían por dinero, hombres que predicarían por tantas cosas. Pablo nos habla en sus cartas. Algunos predican por contienda, por vanagloria. Pablo nos empieza a enumerar todo eso. Y claramente algunos predican por dinero y todo aquello. Pero lo triste es que los que están predicando por dinero y por cualquier otra cosa, agarran lo que sea y empiezan a sprayar el tema. Solo pueden meditar en cierta parte y de ahí quieren desenvolverse en todo el tema. Y eso lo que viene a provocar es confusión al pueblo. Y en base a todas esas cosas, hay un pueblo que se está desviando de la verdad. Entonces, si no sabemos de un tema, es mejor que no abramos nuestra boca para no confundir al pueblo. Amén. Entonces, vamos a ir rápidamente al libro de... vamos a resaltar la vida de Saúl. La vida de Saúl. Cuando Saúl muere, cuando Saúl viene y consulta a la divina y todo ello, vamos a ver cuando Saúl viene a consultar a la divina, cuando sube Samuel, sube aquel hombre llamado Samuel. Vamos a ver qué la Biblia nos dice sobre eso. Vamos a ir rápidamente al libro de 1 Samuel, su capítulo 18, su capítulo 28, del 3 al 9. Decía que esto, Dios quiere darnos una palabra el día de hoy. 1 Samuel 28, solo
no vamos a leer todo, pero solo quiero resaltar una parte. Primera de Samuel, su capítulo 28, del 3 al 19. Ustedes podrían leer todo esto y ahí nos habla de Saúl y la divina de Endor. Primera de Samuel, su capítulo 28, del 3 al 19. Ahí la Biblia nos es clara y nos habla de que, no voy a leerlo, quiero leer una parte. Dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Y se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. La Biblia dice que Saúl consultó a Jehová. Nos lo dice aquí en Primera de Samuel. Pero quiero resaltar también que en Primera de Crónicas 10, del 13 al 14, dice que murió Saúl por rebelión. Y ahí dice, y que Saúl no consultó a Jehová. En Crónica nos dice que Saúl no consultó a Jehová. Primera de Samuel nos dice que Saúl consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió. Ahí hay como una pequeña confusión, pero vamos a ver lo que la Biblia nos dice más adelante. Por eso me introducía diciendo de que lo cuidadoso que es nosotros hablar de un punto si no sabemos a profundidad de lo que la Biblia nos está enseñando. Ahora bien, en 1 Samuel, donde leímos, nos dice la Biblia que Saúl consultó a Jehová. Crónica nos dice que no, pero Samuel nos dice que sí. Él consultó a Jehová y Jehová no le respondió ni por Urim, ni por sueños, ni por nada. Entonces viene Saúl y habla con la divina. Vamos a hacer corta la historia. Viene y habla con la divina y le dice, hazme subir a Samuel. Y la divina viene y le dice, ¿a quién te haré subir? A lo que Saúl dice, a Samuel. Y entonces la divina, haciendo su trabajo, que sabemos que ellos trabajan con todas estas cosas malas, entonces dice la Biblia que la divina, cuando ve venir aquel hombre llamado Samuel, dice la Biblia que la mujer grita, la mujer hace algo que nosotros debemos resaltar como predicadores. Porque si la divina trabajaba con esto, ella estaba acostumbrada a ver a los espíritus, a ver a todo ello. Pero acá la Biblia nos deja claro que la mujer se quedó asombrada. La mujer se queda asombrada y Saúl le dice que ¿qué ha visto? Y la mujer dice que ve a un hombre y le empieza a enumerar así como Saúl andaba en aquel tiempo. Y entonces Saúl entiende que es Samuel el que viene. Entonces la mujer se asombra de ver algo diferente a lo que ella está acostumbrada. Punto número 1. Entonces Saúl entiende que el que viene es Samuel. ¿Estamos claros ahí? Ahora bien, dice la Biblia que Samuel le dice a Saúl que por qué lo ha hecho subir. Y Saúl le dice a Samuel que él necesita una respuesta automáticamente. Y Samuel le dice, pero si Jehová te ha desechado, ¿qué voy a hacer yo? Notemos que Samuel era un hombre que Dios le respaldó en todo tiempo. Ahora bien, quiero resaltar que la Biblia dice que Dios respaldó las palabras de Saúl. Pero Saúl
Samuel amaba a Saúl, pero más sin embargo, cuando tuvo que darle palabras duras, se las dio, porque él hablaba de parte de Jehová. Entonces, Samuel amaba a Saúl, pero más sin embargo, cuando él tenía que dar un mensaje, lo daba como lo tenía que decir. Predicadores, Dios nos está hablando. Ahora bien, continuamos lo que la Biblia nos habla, y aquel personaje que se dice Samuel le dice a Saúl: si Jehová te ha desechado, ¿qué yo voy a hacer? Y entonces le empieza a decir que va a morir, que el pueblo será entregado a los enemigos, que él va a morir. Le dice Samuel a Saúl: vas a morir, el pueblo será entregado a los enemigos, tú vas a morir con tus hijos. Y entonces Saúl se entristece y cae a tierra. Ahora bien, resaltemos el punto número 2, que es que aquel personaje que vino del más allá a decirle, alabado sea su nombre, que iba a morir, y que iba a morir sus hijos también, y que el pueblo iba a ser destruido. Punto número 2. Aquel hombre le profetizó, podríamos decir. Punto número 3. Quiero introducirme también acá en esta otra pregunta. ¿Dios podría usar vasos sucios para dar mensajes? Y vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Y en el libro de Samuel, a final, como empezando el segundo libro de Samuel, también nos habla de la muerte de Saúl. Nos dice la Biblia que Saúl se lanzó sobre su espada, aquí mismo en primera de Samuel, viendo que los enemigos venían, él se lanzó sobre su espada. Punto número 1, la muerte de Saúl. Saúl, dice primera de Samuel, que Saúl se lanzó. Segunda de Samuel nos dice claro que Saúl estaba herido, pero un amalecita vino y le mató. Hay dos versiones de la muerte de Saúl. Hay una versión donde él se mata y hay una versión donde le terminan de matar. Ahora bien, quiero hacer una pregunta en esto. Decía que la enseñanza es neutral. Yo no vengo a decir es así, tampoco vengo a decir que no es así. Lo que vengo a decir en esta hora es de que si nosotros como predicadores no sabemos el tema, no sabemos a profundidad, no lo hemos estudiado, es mejor que no abramos nuestra boca para no confundir al pueblo. Y la Biblia dice que hay de aquel que le quite o le agregue a la palabra de Dios. Ahora bien, punto número 1, yo quisiera hacer una pregunta para todo el oyente. ¿Puede un muerto volver del más allá hacia acá? Todo aquel que vaya a escuchar este mensaje, yo le hago la pregunta, porque sé que está curioso. Respóndase a sí mismo. ¿Puede venir un muerto del más allá hacia acá? Los que leen Biblia rápidamente dirán claramente que no. Eclesiastés nos dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y luego viene el juicio. Luego la Biblia nos resalta también de que el que muere ya no sabe nada más de lo que se hace debajo del sol, y es así. Pero yo quiero resaltar también en esta hora que en segunda de Samuel, su capítulo 12 y el versículo 23, David, quiero resaltar que David, para ese, ustedes pueden ir ahí pueden ir rápidamente a segunda de Samuel para verificar lo que estoy diciendo. Segunda de Samuel, su capítulo 12 y el versículo 23, Saúl se le dice que el hijo iba a morir. Perdón, a David le dicen que el hijo iba a morir. David se mete en ayuno
pero más sin embargo el niño muere. A lo que los hombres, los que estaban alrededor de David, vienen y le dicen, hablan entre ellos y dicen, ¿cómo le daremos esta noticia? Si el hombre no comía cuando su hijo aún estaba en vida, ahora que ha muerto, ¿qué va a hacer? Y David entiende que su hijo ha muerto. Y él se levanta a comer, normal. Pero le dicen que no entienden aquellos hombres que por qué David toma aquella actitud. Porque se supone que entraría de luto, en tristeza y en todo eso. Pero David responde esto. Dice, cuando su hijo ya ha muerto, dice, él no puede venir hacia mí, pero yo iré hacia él. Eso está claro ahí. Los que mueren no pueden volver. Es lo que la Biblia nos deja tan claro. Y yo hacía la pregunta, ¿puede un muerto volver del más allá? ¿Alguien que ya partió de este mundo volver del más allá? La respuesta es aquí, no. Bíblicamente y una y otra vez lo vamos a encontrar, que no. Y yo lo he predicado una y otra vez y yo sé que no, en base a la Biblia. Pero quiero dejar claro en esto, que nosotros los cristianos hablamos de un Dios poderoso, que Él dice, su palabra, que yo soy el que da vida y yo soy el que la quito. Él es el todopoderoso. Él es el que hace lo imposible. Dice la Biblia, ¿hay algo imposible para mí? Y la respuesta es, no hay nada imposible para Él. Quiero resaltar a un hombre llamado Lázaro. Aquel hombre que dice la Biblia que ya había muerto, ya tenía días que había muerto. Pero más sin embargo, nuestro Señor Jesucristo viene y le saca de la tumba y le resucita. También en los evangelios podemos notar más personas que Cristo vino y los resucitó. Lo que estoy haciendo énfasis en esta hora es que Dios es el Dios de lo imposible. Que Dios puede traer a alguien del más allá si Él quiere, porque Él es Dios. No hay nada imposible para Él. Entonces, ¿Dios puede volver a alguien del más allá? Claramente resaltaba que no. Pero si Dios quiere y Dios puede hacer tal cosa, porque Él es Dios. Ahora bien, en este caso, resalté a Lázaro. Dios lo trajo del más allá. Y otros personajes más. Dios lo hizo con su poder. Ahora bien, si nos preguntamos, ¿realmente sería Samuel el que vino? Quiero dejar claro que Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere, porque Él es Dios. Entonces, si nos preguntamos, ¿puede venir alguien del más allá? Si Dios quiere, claramente que sí, porque Él es Dios. Punto número 2. Acá, ya me metí en el tema de la divina. Punto número 2. La siguiente pregunta es, ¿puede Dios utilizar vasos sucios para dar mensajes? Es la siguiente pregunta. Repito, ¿puede Dios dar mensajes a través de vasos sucios? La respuesta es claramente que Dios puede dar mensajes usando a vasos sucios. Quiero resaltar a un hombre llamado Faraón, que Dios le habló por medio de sueños. Automáticamente Dios le habló. Y Dios le dio un mensaje para que salvara muchas vidas. Quiero resaltar a un hombre llamado Nabucodonosor, que Dios le dio el sueño y Dios le reveló qué era lo que habría de pasar. Este hombre se ensoberbeció y todo ello, pero Dios utilizó a hombres Dios les dio un mensaje a ellos. Entonces, ¿Dios puede dar mensajes a través de vasos sucios? La respuesta es sí. Resalto a Faraón y a Nabucodonosor. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque la divina, Dios aborrece la adivinación, Dios aborrece la hechicería. Está ahí. Pero si nos hacemos la pregunta, ¿Dios pudo usar a aquella mujer? ¿O Dios pudo usar aquello para dar ese mensaje?
No descalifiquemos eso, porque Dios es el Dios de lo imposible y para Él no hay nada imposible. Incluso dice una parte de la Biblia, alabado sea su nombre, que Él es el que gobierna todo. Él es el que gobierna todo. Entonces Él puede hacer cuando Él quiere, porque Él es Dios. ¿Puede Dios utilizar vasos sucios para dar un mensaje? La respuesta es sí, puede. ¿Y por qué la pregunta? Por la mujer, por la divina. Punto número 3. ¿Satanás conoce el futuro? Quiero hacer la pregunta. ¿Pero por qué estoy haciendo la pregunta? Porque hace un momento leímos en Samuel que aquel personaje que vino del más allá le profetizó a Saúl. Le profetizó a Saúl y le dijo: el pueblo será entregado en manos de los enemigos. Tú morirás y tus hijos morirán. Aquel personaje vino y le profetizó a Saúl. Ahora bien, en el mismo libro, en Samuel, usted puede buscarlo ahí en Samuel, está tan claro ahí. Y dice la Biblia, alabado sea su nombre, que muere Saúl juntamente con sus hijos. Ahora bien, ¿dónde podemos encontrar eso? En Primera de Samuel. En Primera de Samuel, vamos a ir rápidamente en Primera de Samuel. En Primera de Samuel, en Segunda de Samuel, dice la Biblia que aquí mismo lo podemos encontrar en Primera de Samuel. Dice la Biblia, Primera de Samuel 31, dice: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. El pueblo es entregado. Se cumple la profecía de aquel personaje que vino del más allá y le profetizó a Saúl. Estamos leyendo Primera de Samuel, su capítulo 31, dice: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, escuchemos esto, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl, y lo alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Y al final la Biblia nos dice que muere Saúl. Ahora bien, se cumple la profecía que aquel personaje que vino del más allá le dice a Saúl. Se cumplió. Por eso mismo hago la pregunta que hacía hace un momento. ¿Satanás conoce el futuro? Porque, pues entonces, ¿por qué se cumple la profecía que aquel personaje que viene del más allá le habla a Saúl? Ahora bien, quiero ir rápidamente al libro de... Eso me gustaría leerlo, porque está tan poderoso. En el libro de Isaías, su capítulo 44, Isaías 44, 6. Estoy dando las citas para que todo aquel que guste pueda ir a verlo. Isaías 44, 6 dice así: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, dice: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. En el 7 él hace la pregunta y dice, ¿quién proclamará lo venidero y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Y más adelante podemos encontrar también de que él hace la pregunta de que quién podrá. Dice, Jehová es el único Dios. Él hace la pregunta: ¿quién me va a venir a decir a mí lo que ha de suceder? Dice la Biblia. Él es el que conoce el pasado, el presente y el futuro. Él es el todo. Entonces,
¿Satanás conoce el futuro? La respuesta es, él no conoce nuestro futuro. Él no lo conoce. Entonces, esa es la pregunta. Satanás no puede conocer el futuro. Hice 3 preguntas. La primera fue, ¿puede un muerto volver del más allá? En base a la Biblia nos damos cuenta que sí. Dios es el Dios de lo imposible. Punto número 2, ¿puede utilizar Dios vasos sucios para dar un mensaje? La respuesta es sí, y lo vimos. Por la divina. Punto número 2. Punto número 3, ¿puede Satanás saber el futuro? Y la respuesta es no puede. Entonces hagámonos la pregunta. ¿Por qué se cumple la profecía que se le fue dada a Saúl? El pueblo fue destruido. Muere Saúl y sus hijos. Se cumple la profecía. Decía al principio que esta enseñanza yo la traigo como neutral. No vengo a decirles, es Saúl, es Samuel el que subió. Tampoco vengo a decirles que no fue Samuel. La enseñanza que traigo es que no agarremos un capítulo, que no agarremos un versículo para querer desenvolvernos en un solo tema, porque estaríamos perdidos. Caeríamos al error que la Biblia dice que no le agreguemos ni le quitemos al mensaje. Yo no puedo basarme solamente a un capítulo o a un versículo para predicar o enseñar lo que yo creo. Es necesario leer la Biblia, tener el conocimiento de lo que ella nos dice. Hay muchos temas que no se pueden tocar. Ojo con lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es, claramente hay muchos temas tan profundos que antes de abrir nuestra boca en un altar o predicar en las redes sociales, por ejemplo como esto, debemos meditar muy bien en el mensaje. Yo quise resaltar esta historia. Saúl, Samuel y la divina. ¿Por qué? Porque quizás ustedes han escuchado una predicación, una enseñanza en base a esto, y definitivamente crucifican a Saúl, definitivamente. Como dicen algunos, le mochan la cabeza a Saúl. Pero vayamos a Crónicas. Crónicas nos dice que él fue desechado por su rebelión y que él no consultó a Jehová. Pero ¿dónde dejamos a Primera de Samuel? Donde dice la Biblia que él buscó respuesta de Jehová. Pero más sin embargo Dios no le quiso hablar ni por Urim, ni por sueño, ni por nada. O sea, hay 2 puntos. Y para yo poder hablar de un punto, yo necesito llegar a la profundidad de lo que la Biblia nos está hablando. No puedo yo venir a decir que Dios no puede usar una divina. Dios no puede usar un vaso sucio para dar un mensaje. Claramente que sí, lo vimos en base a la palabra. Entonces, nos damos cuenta que se cumplió lo que aquel personaje le dijo a Saúl. Ahora bien, quiero dejar claro en esto para que el pueblo no se confunda. El pueblo cristiano ahora en la actualidad, todo aquel que vaya a ver este mensaje, antes de terminar el video quiero decir claramente que el cristiano claramente no debe consultar. Lo digo porque hay niños espirituales, porque hay niños que están dando el primer paso en el evangelio, están avanzando y no conocen aún muchas cosas. Por ello quiero aclarar esto. Todo aquel cristiano que va a visitar o ha visitado o está visitando a los adivinos, a los brujos, a todo eso, Dios aborrece todo eso. Y el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La ira de Dios le puede llegar a usted. Eso está claro. Dios aborrece todo eso.
Eso quiero dejar claro para no confundir a nadie. Para que nadie se confunda con lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que usted vaya a visitar esos lugares y Dios le puede dar respuesta. Quiero dejar claro eso. Dios aborrece todo eso. Y el que hace todo eso recibirá la ira de Dios, porque sabe lo bueno. Ahora bien, continúo con lo que estábamos. Dios, lo que nos quiere resaltar en esta hora, a los que subimos a un altar, a los que predicamos en las redes sociales, a los que predicamos en un altar, una tarima, como quieran llamarle, lo que Dios nos está diciendo es, si no sabes de lo que vas a hablar, cállate. Es mejor que nos callemos y que no nos paremos en un altar a confundir a un pueblo. Esto es muy delicado. No tratemos o no pretendamos ser los más sabios, porque hay hombres, mujeres que se han metido terriblemente con Dios y tienen revelación y tienen sabiduría de lo alto. Yo tengo que abrir mi mente. No debo de ser un predicador de una mente cerrada, porque yo sé que Dios me ha dado sabiduría, yo lo sé, pero más sin embargo tengo que tener presente siempre que hay hombres, hay mujeres que Dios les ha dado sabiduría porque se han metido con Él también. Entonces yo no debo ser un predicador de mente cerrada, en creer que yo soy el único sabio. Yo debo abrir mi mente también a otro. Ojo, quiero también dejar claro esto para no confundir a nadie. Para los predicadores que están empezando, que Dios los está empezando a mover. Con lo que estoy diciendo es que tampoco estoy diciendo que usted escuche en las redes sociales a todo predicador. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que antes de usted escuchar un mensaje, antes de usted buscar información por cualquier fuente, váyase de rodillas, pídale guianza al Espíritu Santo y Él lo va a mover conforme Él quiere. Primero la guianza al Espíritu Santo y luego yo debo abrir mi entendimiento. Porque cuando yo pido la guianza de Dios primeramente, yo me voy de rodillas delante de Dios buscando más información, porque Dios escudriña mi mente y mi corazón. Él mismo me va a guiar a donde Él quiere. Porque la Biblia nos es clara. Dice la Biblia, retengan lo bueno y desechen lo malo. Hay hombres también que están predicando, enseñan cosas poderosas, pero más sin embargo en lo que están hablando hay confusión. Los que leen Biblia entenderán de lo que estoy hablando. Hay hombres que son usados por Dios, hombres que tienen sabiduría para poder enseñar, pero más sin embargo entre todo lo que ellos hablan hay confusión. Algunos enseñan algunos enseñan cosas erróneas, cosas que se han desviado de la palabra de Dios. Pero cuando nosotros tenemos conocimiento de la palabra, cuando nosotros buscamos la guianza del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es quien nos ministra y nos hace entender que a retener lo bueno y a desechar lo malo. Dios nos guía. Quiero concluir con este mensaje. Decía que esta es una enseñanza neutral. Yo no vine a decir es así, tampoco vine a decir no es así. Lo que yo quise resaltar en esta hora es de que si nosotros no hemos estudiado un tema a profundidad, no sabemos de lo que vamos a estar hablando, es mejor que no hable ese tema en un altar, porque voy a confundir al pueblo. Y hay de aquel hombre que confunda al pueblo de Dios, que sea automáticamente piedra de tropiezo. Hay muchos temas que Dios dirá en su debido tiempo que los toque, ya sea por acá o donde Dios quiera, pero hay muchos temas muy delicados que deben tocarse, pero yo creo en la guianza del Espíritu Santo y sé que Él estará ministrando a su tiempo. Entonces,
Dios es bueno. Dios quiere predicadores que no caigamos en un error de quitarle o agregarle a la palabra. Basado al tema que hoy estuvimos meditando, nos damos cuenta de que hay dos versiones de la muerte de Saúl. Hay una versión donde él se lanza sobre su espada y hay otra versión donde un amalecita le termina de matar. Hay también puntos que se deben resaltar ahí. Muchos puntos. Entonces debemos ser muy cuidadosos con lo que vamos a hablar en un altar. Vamos a predicar o enseñar en las redes sociales. Muy delicado todos estos puntos. No podemos crucificar a hombres que están escritos ahí, a hombres que, alabado sea su nombre, hombres que se metieron con Dios, hombres que Dios los llamó con un llamamiento santo, como la Biblia dice. Quiero resaltar a un hombre llamado Sansón. Sabemos la vida de Sansón, cómo fue, cómo murió y todo ello. Pero más sin embargo, en el libro de Hebreos la Biblia nos lo resalta como uno de los grandes hombres de Dios. Donde habla la Biblia que hombres que apagaron fuegos impetuosos, calmaron tormentas, mataron leones, etc. Ahí Dios introduce a Sansón. Entonces, no crucifiquemos a los hombres. Tratemos siempre pedir la guianza al Espíritu Santo para no confundir al pueblo, porque dice la Biblia que tendremos que dar cuenta de todo lo que salga de nuestra boca. Gloria al Santo Dios de Israel. Entonces, es muy delicado. Es muy delicado. Gloria a Dios. Siempre les pido sus oraciones porque, como saben, Dios me ha dado grandes privilegios, ejemplo como predicar, y yo quiero siempre estar no en la voluntad permitida de Dios, porque estar en la voluntad permitida de Dios es muy delicado aún. Quisiera estar y quiero estar en la perfecta voluntad de Dios. Bendiciones.